Descubrí que mi padre biológico es el tío que siempre odié, y ahora no sé cómo enfrentar a mi familia. Dicen que la verdad siempre sale a la luz, pero nadie te advierte sobre cómo esa verdad puede destruir tu vida en un instante. Mi nombre es Valeria, tengo 28 años, y hace exactamente 3 semanas, descubrí que toda mi vida ha sido una elaborada mentira. El hombre que creí que era mi tío, al que desprecié durante años, resulta ser mi verdadero padre. Y ahora, mi mundo se está desmoronando a mi alrededor. Todo comenzó con una simple prueba de ADN. ¿Saben? Esas que te regalan en Navidad para descubrir tus orígenes ancestrales. Mi novio, Marcos, pensó que sería divertido. Vamos, Val, dijo con esa sonrisa que normalmente me derrite. ¿No quieres saber si realmente tienes sangre italiana como siempre presumes? Si tan solo hubiera sabido que esa pequeña caja abriría la caja de Pandora de mi familia. Cuando llegaron los resultados, al principio no noté nada extraño. Sí, tenía ascendencia italiana, toma esa, Marcos, algo de sangre indígena y un montón de otras mezclas fascinantes. Pero entonces, scrolleando por la página, vi algo que me heló la sangre, coincidencia familiar cercana, Carlos Montero, relación estimada, padre. Carlos Montero. El nombre resonó en mi cabeza como un eco interminable. Carlos, el hermano menor de mi padre. Carlos, el eterno solterón de la familia. Carlos, el hombre que siempre me miraba con una mezcla de anhelo y culpa que nunca entendí. Carlos, el tío que siempre odié por cómo trataba a mi madre. No, tenía que ser un error. Llamé a la compañía, grité, exigí explicaciones. Pero los números no mentían. La coincidencia genética era innegable. Carlos Montero, mi tío, era mi padre biológico. Los días siguientes fueron un borrón de negación, ira y confusión. No le dije nada a nadie, ni siquiera a Marcos. ¿Cómo podía explicar algo que ni yo misma entendía? Me encerré en mi apartamento, ignorando las llamadas y mensajes. Revisé viejos álbumes de fotos, buscando pistas que hubiera pasado por alto. Y entonces, empecé a verlo. Los pequeños gestos, las miradas, la tensión en las reuniones familiares. Todo cobraba un nuevo y horrible sentido. Finalmente, después de una semana de autocompasión y litros de helado, decidí enfrentar a mi madre. María Elena, la mujer que me crió, que siempre fue mi roca, ¿cómo pudo mantener este secreto durante 28 años? Llegué a su casa sin avisar. Cuando abrió la puerta, una mirada a mi rostro demacrado fue suficiente. Lo sabes, susurró, y en ese momento, toda la fachada de la madre perfecta se derrumbó. Rompió a llorar, me abrazó, suplicando perdón entre sollozos. La historia que salió a continuación fue como una telenovela retorcida. Mamá y Carlos habían tenido un romance años antes de que ella conociera a papá, o debería decir, al hombre que creí que era mi padre. Cuando quedó embarazada, Carlos entró en pánico. Era joven, estaba empezando su carrera, no estaba listo para ser padre. Le pidió que abortara. Ella se negó. Fue entonces cuando entró en escena Antonio, mi padre. El hermano mayor de Carlos, el responsable, el que siempre hacía lo correcto. Se enamoró de mi madre, aceptó criarme como suya, y juró nunca revelar la verdad. Lo hicimos para protegerte, dijo mamá entre lágrimas. Para darte una familia estable, para que no cargaras con el estigma de ser una hija ilegítima. Pero esa noble intención había creado un nido de mentiras y resentimiento. Carlos, consumido por la culpa, se volvió amargo y distante. Antonio, aunque me amaba, siempre tuvo esa sombra de duda, ese miedo de que algún día la verdad saldría a la luz. Y mi madre vivió durante casi 3 décadas con el peso de este secreto. Salí de la casa de mi madre sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Pero el verdadero infierno estaba por comenzar. Porque, verán, en mi estado de shock, cometí el error de dejar mi teléfono desbloqueado. Y Marcos, preocupado por mi comportamiento errático de los últimos días, hizo lo impensable, leyó mis mensajes y vio los resultados de la prueba de ADN. Cuando llegué a casa, lo encontré sentado en la oscuridad, con mi teléfono en la mano y una expresión que nunca olvidaré. Cuando pensabas decírmelo, preguntó con una voz fría que no reconocí.
Lo que siguió fue la pelea más grande que hemos tenido en nuestros 5 años juntos. Marcos se sintió traicionado, no solo por el secreto, sino porque, en su mente, toda nuestra relación ahora estaba en duda. ¿Qué más no sé de ti?, gritó. ¿Cómo puedo confiar en alguien que viene de una familia de mentirosos? Sus palabras me dolieron más que cualquier bofetada. En cuestión de días, había perdido mi identidad, mi confianza en mi familia, y ahora, parecía que también estaba perdiendo al amor de mi vida. Pero el universo, en su infinita crueldad, no había terminado conmigo. Porque al día siguiente, recibí una llamada que cambiaría todo de nuevo. Era del hospital. Antonio, el hombre que creí que era mi padre durante toda mi vida, había sufrido un infarto. Corrí al hospital, mi pelea con Marcos momentáneamente olvidada. Cuando llegué, la sala de espera era una escena sacada de mis pesadillas. Mi madre estaba sentada en una esquina, con los ojos rojos de tanto llorar. Mis hermanos, medio hermanos, paseaban de un lado a otro, confundidos por mi estado alterado. Y allí, en el centro de todo, estaba Carlos. Mi tío. Mi padre biológico. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese momento, toda una vida de malentendidos, resentimientos y secretos pareció explotar entre nosotros. Sin pensarlo, me lancé hacia él, golpeando su pecho con mis puños, gritando incoherencias sobre mentiras y traiciones. Fue mi hermano mayor, Miguel, quien me separó de Carlos. ¿Qué demonios te pasa, Valeria?, gritó, sosteniendo mis brazos. Y entonces, en medio de esa sala de hospital, con mi padre / tío al borde de la muerte, toda la verdad salió a borbotones. Las reacciones fueron variadas, por decirlo menos. Miguel se quedó en shock, incapaz de procesar la información. Ana, mi hermana menor, rompió a llorar, acusando a todos de haber arruinado su familia perfecta. Mi madre intentó explicar, defender sus acciones, pero sus palabras sonaban huecas en medio del caos. ¿Y Carlos? Carlos simplemente se derrumbó en una silla, con la cabeza entre las manos, murmurando disculpas que llegaban 28 años tarde. Fue en medio de este pandemonium que el médico salió a darnos noticias sobre Antonio. Había sobrevivido al infarto, pero necesitaría una cirugía de bypass. El pronóstico era reservado. De repente, todas nuestras peleas parecieron insignificantes. Nos unimos en oración, en esperanza, olvidando momentáneamente las revelaciones que habían destrozado nuestro mundo. Las horas que siguieron fueron una montaña rusa emocional. Mientras Antonio luchaba por su vida en el quirófano, nosotros luchábamos con la nueva realidad en la sala de espera. Carlos intentó hablar conmigo, explicar su versión de la historia, pero yo no estaba lista para escucharlo. Miguel, siempre el pacificador, trató de mantener la calma, pero podía ver el dolor y la confusión en sus ojos. Ana alternaba entre lágrimas silenciosas y arrebatos de ira. Fue cerca del amanecer cuando el médico salió nuevamente. Antonio había sobrevivido a la cirugía, pero las próximas 48 horas serían críticas. Podíamos verlo brevemente, de uno en uno. Cuando fue mi turno de entrar en la UCI, sentí que mis piernas se volvían de gelatina. Allí, rodeado de máquinas y tubos, yacía el hombre que me había criado, que me había amado incondicionalmente, que había mantenido un secreto desgarrador durante décadas para protegerme. ¿Cómo podía estar enojada con él? ¿Cómo podía siquiera comenzar a procesar todo esto? Me acerqué a la cama, tomé su mano fría y pálida, y susurré, «Te amo, papá». Porque, biología o no, este era el hombre que había estado ahí en cada momento importante de mi vida. Y en ese instante, supe que, pasara lo que pasara, siempre sería mi padre. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas al hospital, conversaciones incómodas y decisiones imposibles. Marcos, para mi sorpresa y alivio, apareció en el hospital el segundo día. «No puedo prometerte que todo estará bien entre nosotros», dijo, «pero sé que me necesitas ahora, y no voy a abandonarte». A medida que Antonio se recuperaba lentamente, las grietas en nuestra familia comenzaron a hacerse más evidentes. Miguel, siempre el pilar de la familia, parecía perdido, cuestionando cada recuerdo de su infancia. Ana se refugió en una fría indiferencia, tratando a Carlos como si no existiera. Y yo oscilaba entre la ira,
la confusión y un extraño sentido de liberación. Por fin entendía por qué siempre me había sentido diferente, por qué Carlos siempre me había mirado de esa manera. Fue durante una de esas noches interminables en el hospital cuando Carlos finalmente logró acorralarme para una conversación. Me llevó a la cafetería, compró 2 cafés horribles, y comenzó a hablar. Me contó sobre su amor prohibido por mi madre, sobre el miedo que sintió cuando supo del embarazo, sobre cómo su cobardía lo llevó a tomar la peor decisión de su vida. No hay excusa para lo que hice, dijo con voz quebrada. Pero quiero que sepas que no ha pasado un día en el que no me haya arrepentido. Verte crecer, sabiendo que eras mía pero no poder reclamarte, fue mi castigo, y lo merecía. Quería odiarlo. Realmente quería mantener el rencor que había alimentado durante años. Pero viéndolo allí, vulnerable y arrepentido, solo pude sentir una profunda tristeza por todo el tiempo perdido, por todas las mentiras que habían envenenado nuestras vidas. A medida que Antonio se recuperaba, nuestra familia intentaba hacer lo mismo. Tuvimos sesiones de terapia familiar que más parecían campos de batalla emocionales. Hubo gritos, lágrimas, acusaciones y, finalmente, pequeños momentos de comprensión. El día que Antonio fue dado de alta del hospital, organizamos una reunión familiar en casa. Estábamos todos, Antonio en su silla de ruedas, mi madre a su lado, Carlos en una esquina, mis hermanos, Marcos, e incluso la abuela, quien sorprendentemente había sabido la verdad todo este tiempo. Antonio, aún débil pero con una determinación en sus ojos que no había visto en años, tomó la palabra. He cometido muchos errores en mi vida, dijo, pero amarte, Valeria, nunca fue uno de ellos. Puede que no te haya dado la vida, pero te di todo mi corazón. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, no cambiaría nada. Sus palabras abrieron las compuertas. Lloramos, nos abrazamos, gritamos y, por primera vez en semanas, reímos. No era una solución mágica. Los problemas seguían ahí, las heridas tardarían en sanar, si es que alguna vez lo hacían completamente. Pero era un comienzo. Ahora, 3 meses después de esa fatídica prueba de ADN, las cosas están diferentes. No diría que mejor, pero definitivamente diferentes. Carlos y yo estamos trabajando en construir algún tipo de relación, aunque aún no sé si alguna vez podré llamarlo papá. Antonio sigue siendo mi padre en todos los sentidos que importan. Mi madre está en terapia, tratando de perdonarse a sí misma. Mis hermanos están procesando todo a su manera, con días buenos y días malos. Marcos y yo, bueno, decidimos posponer nuestra boda. Necesitamos tiempo para sanar, para redescubrirnos en medio de todo este caos. Pero estamos juntos, y por ahora, eso es suficiente. La verdad es que no sé qué depara el futuro. Hay días en los que me despierto sintiéndome como una impostora en mi propia vida, y otros en los que siento una extraña paz al saber finalmente quién soy realmente. Si hay una lección en todo esto, supongo que es que la familia es mucho más que ADN. Es amor, es sacrificio, y a veces, es perdonar lo imperdonable.